Pero calma. La política económica del gobierno de Macri van a ser algunos de los temas que vamos a analizar. ¿Hay un programa de gobierno, hay un programa económico, hay una política económica? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la inflación? Estos van a ser algunos de los temas que vamos a hablar con Jorge Ingaramo, nuestro invitado. Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias a usted por llegarse. Cuéntenos un poco de qué se trata esta idea de plan que tiene usted para proponer y cómo ve los números de la economía. Bueno, empecemos por lo segundo. No hay un plan antiinflacionario, eso ya lo dijimos en otros programas. Lamentablemente el gobierno no bajó la inflación porque no tiene un plan antiinflacionario. Ese es el talón de Aquiles de lo que está pasando ahora, porque por supuesto aumenta la irritabilidad social, porque en febrero la gente se gastó lo que no tenía en las fiestas y en las vacaciones, y ahora, claro, ahora le vienen todos los aumentos, entonces hay una efervescencia social, una pérdida de imagen del gobierno muy fuerte, una falta de capacidad de maniobrar esto, y está remando en el dulce de leche, o sea, esto no cabe ninguna duda, no le ven la pata a la sota, no le encuentran la pata a la sota. Y el problema más simple es que es un problema diagnóstico. Ahora se asustaron porque con el tema de los jubilados se cae la popularidad de Macri y con el tema sindical se le vienen unas paritarias muy difíciles de manejar. Entonces tienen miedo que se les caiga la economía, que se les baje el nivel de actividad económica, por consiguiente están tratando de bajar la tasa de interés y subir un poco el dólar para alentar a los exportadores por un lado y el mercado interno por el otro. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Eso es una política que es más de lo mismo. No pueden controlar el stock de Levax y su crecimiento fenomenal. No pueden controlar los efectos internos del ingreso fenomenal de divisas que ha traído el ministro de Finanzas Caputo. 6.000 millones de dólares le compró el Banco Central en 45 días al Tesoro Nacional, y eso, claro, genera una base monetaria expansiva, una presión inflacionaria extraordinaria, y así que... Jorge, ¿esto pasa porque el equipo económico es incompetente o porque ese equipo económico va hacia un fin que uno no se imagina, pero por ahí puede vaticinar, en el que algunos poquitos personajes se enriquezcan enormemente con todo lo que está pasando? Yo no creo en la mala intención del gobierno. El gobierno nacional está queriendo... No da pie con bola entonces, porque si usted no está creyendo en la mala intención... No, ellos fueron buenos en aumentar la inversión pública, aumentar los préstamos hipotecarios, pero no fueron buenos en bajar la inflación. Y ese es el talón de Aquiles de este gobierno. Entonces, todo lo que haga Macri para atraer inversiones es un esfuerzo al cohete, porque no se puede invertir en una economía con el 25% de inflación, es imposible. O sea, yo no creo que sean incompetentes, tienen un diagnóstico equivocado y además hay muchas manos en el plato, lo cual, como decía mi abuela, causa mucho desbarato. ¿Va a significar números inflacionarios superiores al 25% lo que pase en 2018? Parecidos. Yo no creo nada que ver con lo que dice el gobierno. Yo no creo que ni soñando. O sea, las consultoras dicen 19,4, yo creo que va a estar por arriba de 20, pero cómodo, y al paso que vamos, el gobierno no va a poder aplicar el impuesto inflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía en pesos se va a indexar rápidamente, con lo cual no hay forma de cobrar el impuesto inflacionario a nadie, salvo los pobres, lo cual es una economía absolutamente inequitativa, genera una economía con una inequidad sustantiva, porque los ricos zafan del impuesto inflacionario, porque tienen sus activos en dólares, porque pueden colocar sus pesos en Levax, y eso más o menos lo defiende la inflación. En cambio, el pobre lamentablemente paga el impuesto inflacionario a pleno. Entonces, ese modelo es absolutamente inequitativo y por supuesto que le va a causar al gobierno un montón de problemas. Yo le diría al presidente Macri que lo que dijo en el CSK allá por octubre o principios de noviembre, el ahora o nunca, bueno, lo apliquen en serio con una política económica, primero, con un ministro de Economía que organice, porque yo nunca vi jugar al ajedrez de compañeros. O sea, la economía es un ajedrez y no se puede jugar de compañeros. Tiene que haber una cabeza que coordine todo. No puede ser que el ministro de Hacienda no se entere que Aranguren dejó subir el precio del petróleo el precio de los combustibles porque el petróleo subió en el mundo, y después el precio del petróleo en el mundo bajó el 11% y los combustibles siguen allá arriba como si nada fuera. O sea, una falta de reflejos y de coordinación
Yo no digo que incompetencia, pero por lo menos una falta de reflejo y de coordinación mayúscula. ¿Qué podría ser incompetencia si nos ponemos un poquito más filosos? Ahora, Ingáramo, hablando del cuartil inferior de la escala económica que usted hablaba recién, que era el sector más sensible, ¿están en una situación similar a la que estaban con el gobierno anterior? ¿Están peor? ¿Están mejor? ¿Cómo lo ve a esto en cuanto a la sensibilidad de lo que está pasando? Nosotros llevamos 10 años de inflación superior al 20%, los pobres no pueden estar bien. No sé si estarán un poco mejor, un poco peor que con Cristina. Pero no hay una diferencia sensible. No hay ninguna diferencia sensible. ¿Por qué? Porque la inflación no bajó. Y ese es el eje de todos los problemas. Y el gobierno, en el discurso del 28 de diciembre pasado, el Día de los Santos Inocentes, cuando Marcos Peña lo hace agachar la cabeza a Sturzenegger, lo que confirmó es que es eso, que el gobierno está preocupado por el nivel de actividad económica y lamentablemente esa preocupación por el nivel de actividad económica lo hace bajar las tasas, subir el dólar, con lo cual acelera la tasa de inflación. Entonces, en lugar de un plan antiinflacionario, si usted lo mira con frialdad, es un plan inflacionario. Es un plan para mantener la tasa de inflación a los fines de no perder crecimiento económico. Cuando del lado del crecimiento económico, una de las fuerzas del crecimiento económico, que es el campo, este año no le va a dar crecimiento económico. Lamentablemente, lamento la noticia, pero la culpa será de la sequía, pero el campo no le va a dar crecimiento económico al gobierno. Así que le queda la construcción y un poco los autos. Y Brasil. Bueno, pero los autos se están comprando afuera. Ingáramo, ¿qué habría que hacer para frenar un poco esta situación inflacionaria sin generar un estallido social? El plan que le acabo de mandar al presidente, que es el plan de Ingáramo, que es muy simple, digamos, bastante simple. El Banco Central no tiene que emitir más ningún peso para el Tesoro, le tiene que dar lo que le falta darle al Tesoro hasta que el Tesoro haga su ajuste, se lo tiene que dar en dólares. Hay que permitirle al Tesoro que la inversión pública y el gasto corriente lo haga en dólares, dolarizar la parte esa de la economía para no emitir más pesos, entonces no se puede más aplicar el impuesto inflacionario en pesos y los pobres dejan de sufrir. Con ese criterio lo que necesitamos además es permitir todas las contrataciones y todas las compras y transacciones en Argentina que se habiliten a que se hagan tanto en pesos como en dólares. Y ¿No se quitaría autonomía eso? Porque miren, los pasivos del Banco Central están en pesos y los activos están en dólares. Si usted suma la cantidad de dólares que tiene el Banco Central en reserva más los depósitos en dólares de los argentinos en el sistema financiero, es el 45% más que la base monetaria. O sea que ya la economía está completamente dolarizada o parcialmente dolarizada en un 70%, para decirlo rápidamente. Claro. Los que no pueden dolarizarse son los pobres. Entonces, lamentablemente, ellos están afuera de todo este modelo y van a seguir afuera si el gobierno no baja la tasa de inflación y no deja de emitir pesos. Entonces, hay que permitir la indexación de la economía. El gobierno se tiene que se tiene que cortar las manos en materia de impuesto inflacionario. No tiene que crear más pesos. Y permitir que circulen libremente y se hagan todas las clases de contratos en dólares que se pueda en un modelo bimonetario. Entonces no tiene más inflación, va a tener menos inflación en pesos, no quiere decir que vaya a desaparecer de la noche a la mañana, y va a tener una libre circulación y además al Estado, que es el único bobo en la película que no puede comprar y vender en dólares, le vamos a permitir que por lo menos una parte de su gasto la pueda hacer en dólares, con lo cual no necesita cobrar el impuesto inflacionario. Es un modelo simplísimo, digamos. Si uno lo mira en su última esencia, de lo que se trata es reconocer la realidad. Primero, la economía ya está dolarizada. El dólar se usa para las inversiones, se usa para el ahorro y los pesos se usan para pagarle al taxi. O sea que eso es una realidad concreta. Vamos a ver qué pasa ahora que va a recibir el presidente. No creo que pase nada, pero no importa. Vamos a ver por lo menos que digan que aunque sea le leyeron, como para uno ya quedarse tranquilo que lo han tenido en cuenta. Bueno. Ingáramo, ¿en qué números andaría entonces la inflación de este año sin esa idea y con esa idea? No, con esta idea la inflación bajaría sustantivamente porque el gobierno quema las naves del impuesto inflacionario. O sea que con esta idea la inflación en pesos bajaría notablemente. No digo que sin haber hablado de gasto público, sin haber hablado de... Lo que pasa es que justamente al financiar el gasto público con los dólares que trae Caputo del exterior, pero nada más que en lugar de monetizarlo los usamos en dólares, lo que hacemos es evitar absolutamente el impuesto inflacionario para los pobres. O sea que eso me parece que es el eje de la política que estoy planteando. Que eso daría una inflación inferior al 10% cómodamente, porque si el gobierno deja de emitir
la base monetaria en pesos, la inflación tiene que bajar al 10%. No lo hacen, no pueden más cobrar impuesto inflacionario. La base monetaria que tenemos en Argentina es 1 billón de pesos, nada más que eso. Sobre eso hay que aplicar un impuesto inflacionario del 25%, como mínimo, para compensar lo que le va a transferir el Banco Central al Tesoro, que son 140 más 60, 200 mil millones de pesos este año. O sea, yo creo que no tienen mucha opción, yo creo que tienen que ir para el camino de reconocer la realidad. La realidad es que la economía argentina se transformó en una economía bimonetaria porque el gobierno no supo defender el peso. Entonces, la realidad es esa, no quiere decir que estemos en convertibilidad, no quiere decir que estemos en... Lo que sí vamos a tener que tener un tipo de cambio fijo, eso no cabe ninguna duda. La política de flotación cambiaria no sirve más porque el gobierno nacional tiene casi 700 mil millones de pesos en necesidad de financiamiento en este año. Entonces no se puede, con esa necesidad de financiamiento tan grande, tener una política de tipo de cambio flotante. Tienen que tener una política de tipo de cambio fijo. Pero para defender esa política de tipo de cambio fijo, la única forma es no emitir pesos. Y para no emitir pesos, la única forma es que el gasto público se haga en dólares. Y para eso lo que hace falta es que se habilite a una parte del gasto público que se haga en dólares. La verdad, Ingáramo, que nos ha hecho un súper resumen con una súper idea. Le agradecemos por haber formado parte del espacio y esperemos que se materialice algo de esto. Sabemos que siempre ha dado en la tecla con todo lo que usted ha dicho en materia de economía. A veces se me movía un poco la tecla, pero no importa. Muchas gracias, Jorge. Gracias por invitarme. Nos despedimos hasta la semana que viene, mismo día, mismo horario. Gracias.